en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube, a través de la página de CNT y quienes nos van sintonizando por la radio, a través del dial 98.9 FM y 99, qué buena radio. A esta hora, inmediatamente, saludamos al doctor Fidel Márquez. Fidel, ya le voy a preguntar si él sigue siendo académico del CES. Bueno, pero en todo caso, Fidel tiene una larga trayectoria como académico, incluso fue decano de una reconocida universidad, decano de economía. Fidel, qué gusto nuevamente tenerte acá en la radio, tu casa también, en algún momento fuiste panelista, parte de nosotros. Eh, este tema del presidente de la República cuando envía o presenta esta ley orgánica de proyecto de alivio del sistema financiero ecuatoriano. Y quiero comenzar con el tema que tiene relación con universidades, porque, insisto, tú fuiste académico, fuiste rector también de una de ellas, y que se justifica en el hecho de que, si bien es cierto, son unidades educativas que no tienen algún tipo de retribución, de rubro para favorecerse personalmente, pero sí se argumenta en el hecho de que hay, ¿qué te digo?, posgrados u otro tipo de estudios que sí implican cantidades elevadas y que esos también tienen que ser grabadas. Es lo que yo interpreté de Fidel. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas que son importantes, San Martín, acá entrar a analizar. La primera de ellas es que no solamente las universidades particulares cobran los posgrados no son gratuitos No en son el gratuitas, Ecuador ¿eso? por ley. Uh Y lo que es gratuito es hasta el tercer nivel de enseñanza. Por tanto, este argumento dirigido solamente para las universidades particulares es algo que pierde peso porque el cuarto nivel de formación, el -huh. posgrado, es cobrado. Pero además, si nosotros entramos a analizar los valores promedios, que yo creo que aquí no se entraron a analizar, en una maestría hoy en día ya no está en esos valores exorbitantes que teníamos anteriormente, que una maestría nos podría estar costando $30.000. Sí, sí, El señor. promedio de las maestrías hoy está entre los 2.000, hay maestrías hasta de $1.800, hasta unos $10.000 o algo así. Acá, En sí. el mundo tú sabes que el cuarto nivel es caro. Claro. eh, y los que hemos estudiado en el exterior sabemos que hay maestrías hasta más de $30.000. Sí, concuerdo contigo, Fidel. Ahora, te digo, ¿existe alusión Eso a por un la... lado. Por otro lado, Ya, todos esos recursos que reciben las universidades, tanto públicas como ujú, particulares, ya. se tienen que reinvertir en sí mismas. Es decir, ¿qué estaríamos nosotros si vamos a grabar? Y en este caso solamente habla de las particulares, por eso la pública la sacamos de este análisis. Esos ingresos serían parte de la inversión que se hace en educación superior del país, que iría a solventar o a paliar el hueco fiscal. Porque en esencia, pero lo otro, ¿cuánto sería eso? En el espíritu recaudatorio, que al Claro, parecer eso es lo que se claro. está buscando. Oye, no hay una proyección todavía en eso, ¿no? En este tema, digo. Aún no hay una Pero proyección. te digo que no pasa de $50 millones En el tema universidades. en el tema Ok, universidades. ya. Entonces, eh, por tanto, por el lado recaudatorio, tampoco tiene un sustento teórico conceptual que digamos. Y además, el otro problema, Ujú, las universidades no reciben rentas. claro. Salvo las Eso no públicas. es renta, Salvo las ni la públicas, Fidel. privada, ni la privada. Eso no es renta teóricamente hablando. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Porque en el caso Esos de... son ingresos, porque además vas a grabarle el ingreso bruto. ¿En qué Ya, concepto ya. estamos hablando como tal, no? Porque si la universidad reinvierte todos esos recursos y dice no para que, y lo puedes contar de las becas, y tú que has estado vinculado, San Martín, a las Claro, becas, por supuesto.
las universidades por ley tienen que tener un 10% de su matrícula becada. El 10% de su matrícula tiene que estar concebido como beca. La mayoría de las universidades otorgan muchísimas más becas que eso. Entonces, posiblemente sea contraproducente para el objetivo social que tienen las universidades, dar más becas. Yo creo que aquí fue una mala asesoría, a mi modo de ver, al presidente de la República, o un desconocimiento de cómo funciona el sistema universitario en el país. De acuerdo. ¿Sabes qué? Pienso que a la final, en la premura o en la rapidez, pero no vieron esos detalles. Pero de igual manera eso no es justificativo, Fidel. Porque estamos hablando de una ley de alivio financiero en una situación crítica que atraviesa el país. O sea, yo no puedo dejar detalles al aire, al viento. O sea, tengo que ser mucho más responsable y minucioso en el detalle. Pero además suena muy bonito porque porque ¿cuál es el criterio que muchos tienen? Que las universidades son de lucro. Es que esa es la justificación que dicen, como son, o sea, se dicen, son instituciones sin fines de lucro, parece que ahora, a través de esta ley orgánica que todavía no está aprobada, es una ley, un proyecto de ley, pues apuntan a eso, ¿no? Al lucro me refiero. Entonces convertamos las universidades en empresas. Sí, pues, claro, claro. Sinceremos, si queremos tener criterios teóricos conceptuales, sinceremos el concepto. Ujú. Si usted quiere cobrarle impuestos a las universidades, conviértelas en empresas, como hay en otros países. Pero por constitución, en el Ecuador son instituciones sociales sin fines de lucro. Así es. Ujú. Por constitución. Entonces, si ese es el concepto y se tiene que reinvertir en sí misma todos los ingresos que recibe esa institución, que además tú y yo conocemos universidades y trabajamos en universidades Claro, particulares, claro. la mayoría, yo diría que hasta el 100% de las universidades particulares han reinvertido los recursos en ellas. Que nos señalen una universidad que no tenga una buena infraestructura. Las mejores infraestructuras universitarias de este país están en universidades particulares. Sí, definitivamente. Y hay dentro de esas universidades particulares, como destacas, facultades que incluso son de referentes, no solamente en el Ecuador, sino afuera. Sí, que además nos llegan muchos visitantes y nos dicen, porque los he escuchado en eventos internacionales, el Ecuador tiene joyas desconocidas para el sistema universitario mundial. Mira eso. Wow. Por la infraestructura que se tiene y la calidad que se está alcanzando. Ya tenemos universidades ranqueadas a nivel mundial. Sí, vi un ranking de las 100 mejores del mundo y estaban algunas ahí. Entre las 10 primeras de América Latina. Ajá, sí, efectivamente. Fidel. Entonces, Sí. por favor, y cada vez más nuestras universidades tienen más resultados, están más fortalecidas. Lo que pasa es que es muy fácil. Sin embargo, llegan a acuerdo con universidades internacionales y las aplauden y le dan premio. Que se llevan los recursos ecuatorianos al exterior. Uh-huh. Correcto. Y de eso no te discuto porque sabes y en demasía. Ya en el tema académico no. Te llevo a otro punto, Fidel. Dentro del mismo proyecto de ley del sistema financiero, este proyecto de alivio, no sé si has revisado también el hecho de crear incentivos para que los empleadores no despidan a sus trabajadores. ¿Cómo lo interpretas ello? Sí, a ver, eso es una medida que desde el punto de vista laboral
si se crean esos incentivos es válido, porque en época de crisis hay que tratar de mantener el nivel de empleo. Conceptualmente es una medida válida. Ya. Conceptualmente es una medida válida ustedes porque con esto mantiene que sus trabajadores mantengan sus niveles de ingresos y por tanto puedan mantener sus niveles de consumo. Y eso hace que la crisis no se profundice. Desde ese punto de vista, habría que ver Ujú. si lees más, y aquí viene la otra parte del análisis, ¿no? Te estoy Ya. diciendo desde el punto de vista de conceptual macro como tal, Ujú. pero viene a cada empresario, ¿qué le es menos costoso? Exacto. ¿Qué le es menos costoso? Cerrar operaciones de una determinada línea o disminuir el nivel de Ujú. actividad por todos los costos que tiene que acompañar ahora, con todo el impacto que tiene esta crisis a nivel empresarial, a nivel ya la operación de cada actividad económica, si le es mejor despedir 20 trabajadores, para poner un ejemplo, Desafortunadamente. o desafortunadamente, o mantenerlos con estos incentivos, que es más beneficioso y menos costoso para el empleado, para el empleador. Ujú. Y esos son los elementos que yo creo que van a sopesar acá. Y que tenemos que hacer un análisis detallado en cada rama de actividad económica, cómo impacta esto y después acá, en cada unidad productiva, cómo impacta. Ya lo vamos a continuar. Déjame Y ahí anunciar. tendremos la Dime. realidad de los hechos. Sí, pero lo que me preocupa, Fidel, es que, a ver, insisto y concuerdo contigo, si vamos a presentar un proyecto, a ver, los asesores, vengan los mejores, por favor, pero no puedo lanzar un proyecto donde, por ejemplo, en el tema universidades me queda una idea ambigua. A ver, recordar a nuestra audiencia que estamos dialogando con el doctor Fidel Márquez, doctor en economía. Nos pueden seguir a través del dial 98.9 FM y 99, quienes nos sintonizan por radio. Nos pueden seguir también en nuestras plataformas digitales en Instagram, en Facebook, en Twitter, en la cuenta TikTok, en YouTube, a través de la página de CNT. A ver, Fidel, continúo. Y dije hace un momento, yo sé, estas medidas sí son para contrarrestar un problema energético que nos ha golpeado y sobre todo al sector productivo ecuatoriano. Tú has sido una persona que siempre eres requerida para emitir tus criterios. Tú tienes, no sé, comparando con otras, con años anteriores o décadas anteriores, ¿tienes algún registro de algo similar en materia económica que haya vivido el Ecuador? A ver, estamos un poco en cuanto a situación muy parecido a lo que vivimos a finales del siglo pasado, ¿no? ¿Te refieres al feriado? Analízalo. ¿Al feriado te ¿Mm? refieres? Claro, Ok, analízalo. ya. No hemos Ni llegado a ese siquiera nivel, lo pero comparas con el COVID. No. no, no, porque en el COVID, en el COVID había una situación que era eh, la crisis mundial. Acuérdate de esa situación. La crisis mundial que estábamos viviendo y todo el mundo estaba enfocado en cómo sobrevivir Sí, físicamente, exactamente. Físicamente, correcto. físicamente, Buena, como buena, buen individuo. punto. Buen Hoy punto. estamos tratando de ver cómo sobrevivimos como economía y sociedad. Y eso, desde el punto de vista, haciendo la analogía, como tú me lo planteaste, Sí, fue la dale. época del feriado, que Ya. tratábamos de vivir como, sobrevivir como economía y como sociedad, y donde hubo un sismo, una ruptura profunda de las estructuras financieras del país. Ahora, lo que se nos está presentando es que estamos viviendo una crisis energética que tiene causas X, Y, Z, de poner todas las canastas, todos los huevos en la misma canasta, Ujú. contrario a lo que nos dicen las abuelitas en economía, donde la diversificación es la que debe primar. Y desgraciadamente nosotros
lo menos que tenemos en este país es una producción energética diversificada y que además se nos olvidó que el cambio climático existe Claro. y con tanto incentivo ambientalista y análisis ecológico y ambientalista que tenemos en el país, a nadie se le ocurrió decir que el cambio climático nos podía llevar a una gran sequía Ujú. y a no tener los recursos hídricos necesarios. Y además a esto hay que unir que nuestras producciones de petróleo también están en un proceso de crisis También, sí. y que eso, por tanto, nos está obligando a nosotros a hacer un análisis que nos lleve a plantearnos, San Martín, Ujú. la necesidad de que hay que enfrentar y proponer realmente cambios estructurales, empezando por el mercado mayorista eléctrico, que como está estructurado hoy en día, la producción y distribución de energía en el país es totalmente obsoleto y no se compagina con las necesidades de las estructuras que requiere el país. Y eso no lo veo en ninguna parte. Totalmente de acuerdo, Fidel. Y tampoco lo escucho entre las propuestas de los Uh candidatos -huh. presidenciales, que, insisto, ya el Ecuador no puede seguir con medidas parches o medidas estas a cortoplacistas. No, no, no. Aquí hay, como dijiste, y concuerdo, insisto, tienen que, tienen que venir reformas estructurales, ¿no? En materia energética, en materia económica, pero a tu criterio y de lo que yo interpreto, Fidel, es que tú comenzarías primero por el tema energético. Lo veo así. Y obviamente, Sí, por efecto, toca el tema económico. claro. No, es que la energía es el factor de que mueve la economía. Ok, ya. Y entonces a partir de ahí y lo otro, yo creo que, y es lo que tenemos que, San Martín, pedirle a todos que cuando vayamos a votar en las próximas elecciones, votemos conscientemente por aquellas propuestas que realmente sean propuestas de fondo y no nos perdamos en los fuegos artificiales, bien bonito, para poner un símil, ¿no? Los fuegos artificiales de Navidad o fin de año y, y no nos dediquemos a quemar el viejo, sino a construir al joven, pero a la joven estructura que requiere el país. Yo creo que este fin de año nos debe llevar a nosotros a la reflexión de, en vez de quemar viejo, lo que necesitamos es propuestas Propuestas, para claro. construir el nuevo país. Ujú. Tú que eres una persona, Fidel, que sigues la economía a nivel mundial. Qué criterio tienes de Javier Milei? Y lo digo porque recuerdo que antes de ser presidente y llega a la segunda vuelta o el segundo balotaje, lo denominan allá, les dijo a los argentinos lo que iba a hacer. O sea, sinceramiento de la economía y reducir la carga burocrática, recortar una serie entre comillas, beneficios sociales, que no eran otra cosa nada más que aglutinar el voto electoral, pero no porque en verdad quería el cambio, pero lo hizo. Y sin embargo votaron. Y ahí está el tipo luchando contra el viento y marea, pero le dijo lo que iba a hacer. ¿Crees tú que eso falta en el Ecuador? Y a mí me gustaría ver a alguien que me diga, vean señores, yo como dijiste tú, Fidel Márquez, no les pinto pajaritos en el aire, vamos a aterrizar y esto es lo que hay que hacer. ¿Tú crees que eso puede No, aparecer en el camino? sí, pudiendo estar de acuerdo o no con las medidas económicas de mi ley, pero en eso hay que aplaudirlo. Él dijo, voy a hacer esto, esto, esto y esto, y los Y lo, argentinos sabían ajá, a qué se iban a enfrentar, exacto, sí. estando o no de acuerdo con lo fino de sus medidas económicas. Pero es la realidad que tiene Argentina, que además venía de un proceso donde el clientelismo político primaba Por supuesto, por supuesto. y donde además los niveles de corrupción pública eran notorios.
Recordemos que hasta un convento de monjes estuvo involucrado en uno. Sí, lo recuerdo. Cuando entregaron un maletín ahí al pie del Un convento. maletín. Por supuesto. Entonces, ese tipo de cosas, si viene un Milei con los pies en la tierra ecuatoriana y propone esto es lo que yo pienso hacer en el sentido de lo que él está diciendo, eso sí, poniendo en el centro de todas las medidas al ser humano. Claro, claro que Ahí sí. es donde discrepo de Milei. Ya. A ver, ¿por qué? Pero lo está Sí, haciendo porque finalmente por los argentinos, pues. claro, él lo está haciendo por los argentinos, pero recuerda que el desarrollo no es el desarrollo por el desarrollo, es el desarrollo por el incremento del nivel de vida del ser humano. Ah, ya, ok, está bien. Menos economicista, es la economía en función del ser humano, lo que te Claro, estoy sí, diciendo. sí, sí, Pero sí. esa es mi postura, Está bien. que es la postura, digamos, que nos plantean algunos premios Nobel como Amartya Sen, eh, Duflo, cuando en el libro Economía para tiempos difíciles, yo creo que ese libro hoy en día aquí en el Ecuador tiene más peso que nunca. ¿Cuál? ¿Podrías repetir el nombre? Economía para tiempos difíciles, Ok, de Duflo y Berger, que es premio Nobel del 2019. ya. No están tan lejos. No, 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 para nada. Oye, ¿recuerdas que también en la India hubo un Nobel de Economía? Amartya Sen, Él era. él era Amartya Sen, premio Mira, Nobel de claro, 1998. donde igual El que tú. desarrollo humano Exacto, porque en tu forma de pensamiento él también lo aterriza ahí, al ser sí, humano. al ser humano. Fidel, en el Ecuador estamos viviendo ¿qué? Recesión, un estancamiento. ¿Qué es lo que estamos viviendo en el Ecuador? Una No, deflación. estamos en estos momentos y hay que entrar a analizar a ver cómo se da el comportamiento de este próximo trimestre, ¿no? Para ver, pero lo que sí estamos en un proceso eh, casi llegando a una recesión, ¿no? Para que la gente pueda entender. Pero hay un Estamos, estancamiento entonces. hay un estancamiento, sí, evidentemente que estamos viviendo nosotros, los números los tengo que tocarlos y analizarlos todos, pero lo que sí en una economía que te crece al 1%, menos del 1%, evidentemente es una economía que no tiene ni una reproducción simple, comparado con el crecimiento poblacional. Sí, así es verdad. Totalmente, Van de la mano. van de la mano. Entonces, esas situaciones las tenemos que poner. Y otra cuestión, volviendo al ser humano y al primer tema que me tocaste de la educación. Ujú. La principal herramienta que puede tener un país y una política económica para tener movilidad social es a través de la educación. Desde luego. Si usted a esa educación que ha estado reinvirtiendo sus recursos, que ha estado creciendo, que ha estado solucionando problemas en educación superior, le vas a quitar recursos, creo que ahí nos juega la lista con el billete, ¿no? Para nada, hermano. Para Entonces, en nada. ese sentido, hasta políticamente, yo creo que debería pensarse en esa medida. Porque imagínate que le quiten que para el fisco 50 millones, que yo estoy exagerando, algunos amigos me dicen que no llega a 20 millones, pero bueno, Ok, 50 millones, ya. le quitas a los que están invirtiendo con fuerza en educación superior, ¿qué va a pasar con los cupos? Empiezan a disminuirte. Que ese es el punto. Pero por eso te digo, tú, porque fuiste decano, porque fuiste rector, lo conoces, lo viviste. Y Y conozco todo el sistema porque porque todavía estoy en el también fuiste consejo, parte del CNCID. todavía, no, en el Consejo de Educación Perdón, Superior del todavía CES, del CES, consejero del CES, del del CES. CES. Discúlpame, ¿Ya? no, también soy humano, puedo, No, puedo y equivocarme. ya que me lo dice, estos son criterios personales míos, Sí, sí, como correcto. Fidel Márquez, como estudioso de la economía y un académico convencido
de que, y un economista convencido que la educación es lo fundamental que tenemos para salir del subdesarrollo. No, concuerdo contigo, señor, en ese sentido. Concuerdo contigo. Por tanto, aquí San Martín, yo sí le pediría que desde el gobierno analicen bien esta propuesta, porque además puede algunos asambleístas que desconocen el sistema educacional de la educación superior ecuatoriana plantear ahora y decir, vamos contra el lucro en la educación. Claro, así es. Cuando lo que tenían que plantear es vamos a poner el crédito educativo con intereses de interés social, para que el crédito educativo no sea del 10 o el 12%, que es lo que encarece los estudios de posgrado, sino que sean del 1 o el 2%. ¿Por qué no piensan en eso? Como medida, y eso todos los jóvenes del país que estudian posgrado se lo van a aplaudir. Totalmente de acuerdo. Fidel, te agradezco, ¿ah? Siempre es un gusto conversar contigo, muy grato. ¿Cuándo vienes acá en Guayaquil? No seas ingrato. El 19, y voy a aprovechar el programa para... Dale. A la universidad que sigo siendo todavía profesor titular. ¿Ya? El 19 se celebran los 30 años de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, donde Wow, tú también fuiste por favor, profesor. Desde luego, claro y que desde sí. acá le quiero hacer llegar las felicitaciones a todo el cuerpo directivo de la universidad y a todo el esfuerzo que se ha hecho en esa universidad que tú sabes que es una universidad emblemática no solo de Guayaquil, de Guayas, sino ya es una universidad emblemática de América Latina. Yo recuerdo mucho cuando la vimos crecer, Fidel, o sea, en infraestructura y luego ya en la parte académica, que primero era pues hasta ahora, ¿no? Un buen equipo académico y ahora pues en cuanto a infraestructura y logística, impresionante. Y un cuerpo docente impresionante y un cuerpo directivo muy bueno. Sí, señor. Donde además hay jóvenes ahora que la están dirigiendo con mucho acierto. Y la visión que hay que reconocer del doctor Carlos Ortega, ¿no? Desde luego. Que es el visionario de esa institución, junto con una serie de personas que son los promotores y que impulsaron ese crecimiento. Recordemos cuando empezamos allá en el 2000, que la cancha de lodo que le decíamos, ¿no? Sí, recuerdo. Todo lo que es. Fidel, querido, te envío un abrazo, y espero verte pronto acá en Guayaquil, ¿ok? Te cuidas. Nos vemos. Chao. Hasta luego. 7:29, nos vamos a una pausa, chicos. Vamos.